Hola, en el video de hoy vamos a hablar sobre los triggers. ¿Qué son los triggers? Para poder acceder debemos estar en el modo prototipo y tener por lo menos un frame seleccionado. Voy a crear un frame y voy a darle donde dice interacciones, aquí a la derecha. Entonces, al abrir interacciones nos crea por defecto una interacción donde el trigger está en click, que es la primera que tenemos, y una acción pues ninguna, porque no hemos seleccionado nada. Porque tengo dos imágenes, porque una son los triggers, la primera es para cuando tenemos un dispositivo común de escritorio, por eso nos muestra el click, nos muestra también acá mouse down y mouse up, y el de la derecha es cuando tenemos un dispositivo como tablet o un smartphone, donde nos muestra en on tap y touch down and touch up. Entonces vamos a mirar cada uno de estos triggers cómo funciona. Para este primer ejemplo vamos a crear el flujo de inicio, vamos a poner on click y vamos a crear, a partir de este botón vamos a arrastrarlo hacia la segunda pantalla y vemos que por defecto tenemos el trigger on click. Ahí está diciendo que va a navegar a la segunda pantalla, que se llama on click 2, y va a ser una animación que es instantánea. Entonces no vamos a adentrarnos ahorita en los tipos de animaciones. ¿Y qué es lo que debe pasar? Que al hacer clic en este botón voy a ir a la segunda, entonces voy a hacer clic y ahí está. Así de sencillo funciona este trigger que se llama on click, o lo puedes encontrar como on tap si tu dispositivo es un smartphone. Para el trigger on drag vamos a utilizar dos frames donde cada uno contiene un número. Vamos a seleccionar ambos y dentro de la pantalla de diseño vamos a crear un set de componentes o un componente con dos variantes. Entonces tenemos la variante 1, propiedad 1, variante 1, propiedad 1, variante 2, y vamos a arrastrar teniendo oprimido Option en Mac o Alt en Windows y soltamos. Esto hace que podamos crear una copia, pero como estamos arrastrando desde un componente, lo que hacemos es arrastrar una instancia, lo podemos saber porque tenemos el rombo sin relleno. Ahora vamos a seleccionar dentro de nuestro componente el número 1, pasamos a prototipo con Shift más E y arrastramos hacia el número 2. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a darle on drag. Aquí tenemos la acción cambiar a propiedad número 2. Muy bien, acá tenemos por defecto que se llama move in y tenemos que es de izquierda a derecha. La flecha apuntando es que el arrastre va a ser de izquierda a derecha y vamos a probarlo. Entonces vamos a crear un flujo de inicio, no le vamos a dar un nombre porque no es necesario, y decimos que tenemos de izquierda a derecha el arrastre. Entonces si yo selecciono el 1 y empiezo a arrastrar, veo que va llegando el 2 y al soltar pues se va a reemplazar. Entonces voy a reiniciar con R y voy a cambiar el tipo de arrastre. Entonces voy a ponerle ahora que es de arriba hacia abajo, y si volvemos a nuestro prototipo podemos ver el arrastre. Entonces vamos a dejarlo mejor construido. Entonces voy a poner que de izquierda a derecha va a cambiar entre el 1 y el 2, y en regreso del 2 hacia el 1 lo vamos a hacer también un drag, pero de derecha a izquierda. Entonces, ¿qué va a pasar? Si voy acá al prototipo, al arrastrar de izquierda a derecha llega el 2, y si selecciono el 2 y arrastro de derecha a izquierda vuelve el 1, y así funciona on drag. While hovering, este trigger funciona que mientras pasamos el mouse por una superficie que definamos va a cambiar la propiedad. Entonces para esto tenemos dos botones o un botón con dos propiedades. Voy a seleccionarlas y de nuevo en la pantalla de diseño voy a crear el set. Teniéndolo acá, vamos a darle un nombre. Dentro tenemos una que se llama default y otra que se llama over. Vamos a agregar la interacción arrastrando del 1 hacia el 2 y vamos a ir while hovering. Entonces while hovering, ¿qué va a hacer? Va a cambiar a hover y lo vamos a hacer instant. No necesitamos profundizar ahorita en las animaciones o en las curvas. Y ahora les voy a enseñar otro truquito, que es seleccionando este componente, esta variante, damos control C o command C en Mac y voy a seleccionar este botón que tenía aquí para definir el espacio, y seleccionándolo, oprimiendo command shift R, miren lo que pasa. Entonces se reemplaza en lugar de él y vemos que es una instancia. Ahora, si le creamos a este un flujo de inicio y vamos a reproducirlo, veamos qué es lo que pasa. Lo que pasa es que cuando paso el mouse sobre el botón va a cambiar y me va a mostrar la siguiente instancia.
Voy a cambiarle el color a este botón para que sea más evidente. Vamos a darle un color que sea un poquito más evidente. Entonces aquí tenemos este color azul, y si yo lo paso encima, entonces vemos cómo cambia. While pressing, ¿cómo funciona? Ahora, como el anterior decía, while over significa mientras hacemos el over, este nos indica que es mientras presionamos. Entonces tenemos el mismo componente. Vamos a crear acá el set, y ahora vamos a cambiar el trigger. Arrastrando de 1 hacia el 2, vamos a seleccionar while pressing. Tenemos lo mismo, que cambia entre variantes, y lo dejamos instantáneo. Ahora de nuevo copiamos el control C, command C y command shift R o control shift R en Windows para reemplazarlo. Vamos a también cambiar el color de este para que sea mucho más evidente el cambio. Vamos a darle una especie de naranja. Un rojito quedó mejor. Creamos acá pantalla de inicio, que es una buena práctica siempre tener pantallas de inicio de flujo. Y si ya ven, estoy haciendo over y no cambia nada, pero si mantengo presionado, ahí vemos cómo cambia. Si suelto, vuelve a su estado original, y así funciona while pressing. Otro trigger que se llama key/gamepad, lo que nos indica es que podemos activar una interacción por medio de una tecla de nuestro teclado o de algún control que tengamos conectado. ¿Cómo funciona? Entonces voy a hacer algo diferente, y en este caso voy a crear la interacción dentro del frame completo. Entonces voy a arrastrar hacia este frame que se llama info. Lo arrastro y le doy key gamepad. Lo selecciono y aquí me dice que presione. Si te das cuenta, este cuadro de texto, por llamarlo de alguna forma, tiene un borde azul, lo que indica que está activo. Entonces está esperando que presionemos la tecla con la que vamos a activar la interacción. Voy a presionar la I y ahí quedó marcada la I. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando yo presione esta I va a suceder lo siguiente. Voy a darle a abrir overlay, que en un video futuro vamos a mirar estas acciones, pero voy a abrirle overlay o modal. Voy a quitarle estas acciones que no son necesarias en este momento. Acá le decimos que la posición de ese overlay va a ser centrado, y el tipo de animación voy a dejarlo instantáneo para no adentrarnos en ello, y vamos a ver qué sucede. Si yo le doy play, no tenemos nada, ¿verdad? Pero si yo oprimo la I, aparece la I. Entonces, como también podemos hacerlo más interactivo, vamos a hacerlo en el sentido contrario. Voy a cerrar por ahora, seleccionando este frame, agregando una interacción. Aquí le damos Key Gamepad, también la I, y ¿qué es lo que va a suceder? Cerrar overlay y listo. Entonces, si vamos a reproducir, si oprimo la I, aparece, y si la vuelvo a oprimir, desaparece, porque se cierra el overlay. Muy bien, para hablar de mouse enter vamos a usar mouse enter, mouse leaf al tiempo, vamos a mirarlo para poder entenderlo. Entonces, para esto vamos a utilizar estas dos letras, pues, para recordar que es enter, y vamos a crear lo mismo, componente con estas dos variantes. Vamos a darle a esta E2 y vamos a cambiar el nombre, el color, perdón, para poder diferenciarlas. Ponerle un rojo. Listo. Entonces tenemos la morada y la roja. Ahora vamos a enviar con la tecla Option oprimida, enviamos aquí la E. En el prototipo vamos a darle la flechita, conectando entre la 1 y la 2, y mouse enter. Me pide un delay, le voy a poner que 1 milisegundo. Eso es como el retraso o cuánto se va a tardar en iniciar la interacción. Pongo 1 milisegundo, que es lo mínimo, y le voy a poner que es instantáneo. Muy bien, y ahora vamos a crear el flujo de inicio. Voy a ponerle mouse enter y vamos a abrirla. Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder? Si yo paso el mouse sobre la E, se va a convertir en rojo, más o menos parecido al over, pero vamos a ver cuál es la diferencia. Entonces paso el mouse y se vuelve rojo. Tú dirás, oh, es como el over. Pues no, porque si yo saco el mouse, sigue en rojo. Entonces, si vemos el over, y me voy a devolver para mostrarte, si vemos el over, aquí lo voy a abrir, cuando yo paso el mouse se vuelve azul, pero si quito el mouse se vuelve verde. En este caso, la diferencia con el mouse enter es que aunque sí haga el over sobre la E, cambie de variante, pues al sacarlo no se devuelve a su variante inicial.
Y aquí vamos a ver ahora el caso de la L. Muy bien, para mouse lift vamos a seleccionar la L y oprimiendo la I abrir el cuentagotas para tomar el color rojo y diferenciarlas. Y haremos lo mismo, creamos el componente, le damos un nuevo nombre a esta, poner L roja le pondré para no tener ese error, pero como te digo no nos afecta. Ahora voy a jalar con Option hacia acá para tener ya acá una instancia de la L y vamos a crear la interacción. Entonces vamos a arrastrar y aquí vamos a darle mouse lift y vamos a agregarle un delay de 10 milisegundos, igual depende de cada caso lo que necesitemos. Vamos a crear el flujo de inicio, mouse lift, y vamos a abrirlo. ¿Qué va a suceder? Ahora el cambio de variante entre la L morada y la L roja se va a dar únicamente cuando el mouse se vaya. Entonces si yo acerco el mouse no pasa nada, pero si lo retiro se vuelve roja. Muy bien, y ahora vamos a aplicar ambas. ¿Cómo? Primero tomando acá el color rojo, creando el componente, arrastrando primero con Option o con Alt en Windows y vamos a cambiarle a este, entonces EL rojo, y vamos a crear que del primero cambie al segundo al hacer un mouse enter con un delay de 10 milisegundos, dejamos el resto como está, 10 milisegundos, dejamos el resto como está, y lo mismo al contrario, pero al contrario va a ser con mouse lift, 10 milisegundos y ya. ¿Cómo se va a comportar esto? Se va a comportar como el over, ahora sí como lo conocemos. Al acercar el mouse se vuelve rojo y al retirarlo se vuelve morado. En este caso que tenemos esta interacción con un mouse enter y un mouse lift, sí se comporta exactamente como el over que conocemos. Muy bien, pasamos a mouse down y mouse up cuando tenemos una interfaz de escritorio, pero si tenemos una de un smartphone o una tablet nos aparecerá como touch down o touch up. En el caso de mouse down hace referencia al clic izquierdo. Es importante saberlo, no va a funcionar de otra manera. No es ni acercando el mouse ni oprimiendo el clic derecho, sino haciendo clic con el clic izquierdo. Y en el caso de touch, pues es haciendo un touch. Tenemos estos dos elipses, vamos a hacer lo mismo. Vamos a crear nuestro componente. Tenemos la elipse 2 y elipse 3. No sé por qué se llaman así, pondré 1 y 2. Voy a tomar la 1 y la voy a arrastrar a nuestro frame que tenemos para probar. Ahora, dentro del componente, pasando a prototipo, voy a crear una interacción entre la 1 y la 2 que se llame mouse down. Un delay de 10 milisegundos, dejamos el resto como está y vamos a ver qué pasa. Veámoslo así hasta ahora. Si yo lo abro o puedo oprimir Shift espacio, teniendo seleccionado el frame, oprimo Shift espacio y va a abrir. Entonces si hago over no pasa nada, pero te darás cuenta que al entrar dentro del frame cambia el puntero. Tengo acá el puntero y acá se vuelve la manito. Tú dirás, ¿por qué no pasa dentro del círculo? Porque volviendo acá, si te das cuenta, tengo un frame que lo cubre. Entonces cuando el mouse entra dentro de este frame es cuando la manito nos muestra que tiene una interacción. ¿Cómo podemos saber también dónde tenemos una interacción? Si hacemos clic por fuera, vemos cómo aparece un cuadro azul momentáneo que nos muestra que tiene interacción. Ahora, si yo mantengo oprimido, pasa lo siguiente, se vuelve grande, que es nuestra segunda variante. Si lo suelto, no pasa nada porque no tenemos aún un mouse up configurado. Voy a darle a esta interacción otro tipo de animación para que se vea un poquito mejor. Voy a darle esta Easy Out Back, tal vez 300, y si lo mantengo oprimido, ahí tenemos la interacción. Si lo suelto no pasa nada, si hago más clic no pasa nada porque tenemos únicamente una interacción de mouse down. Ahora voy a tomar la segunda variante y la voy a conectar con la primera y le voy a dar mouse up. Vamos a hacer lo mismo, 10 milisegundos, mouse up y el mismo tipo de animación. Ahora voy a reiniciarlo oprimiendo R y voy a hacer clic y lo voy a mantener oprimido a la grande. Si lo suelto, nos devolvemos a la primera. Y así es como funciona este trigger. Si lo haces rápido, pues si haces un clic normal, lo hace mucho más rápido, pero si lo mantengo oprimido y lo suelto,
esto es lo que sucede. Sucedería lo mismo si tienes en touchdown o touch up, es el mismo trigger, pero como te digo, uno es para desktop y el otro es para mobile. Por último tenemos after delay. Entonces after delay, como su nombre lo indica, es que va a suceder después de un retraso o después de cierto tiempo que nosotros vamos a decirle. Entonces para esto también voy a seleccionar el frame completo y voy a crear una interacción entre el frame y entre esta letra I y le voy a dar after delay. Ahora, ¿qué va a pasar after delay? Después de cuánto tiempo va a suceder nuestra acción. Voy a darle 1000 milisegundos, que significaría un segundo. Lo que va a suceder es que va a aparecer un overlay, como lo hicimos previamente con el Key Gamepad. Va a aparecer este overlay, va a aparecer centrado. Voy a quitarle estas opciones, que después las podemos ver. Y vamos a probarlo. Entonces si yo hablo pero después de un segundo aparece la I. Voy a darle reset para que te des cuenta. Aparece. Voy a darle reset, un segundo, aparece. Muy bien. Y estos han sido los triggers. Déjame saber si tienes alguna pregunta, si quieres profundizar en alguno, si no entendiste alguno, si quieres un ejemplo un poquito más práctico, más adaptado a un ejemplo de pronto de un proyecto real. Déjame saberlo y estaré encantado de explicarte y de ayudarte.